sabemos y muchas personas tienen la esperanza de que los apagones desaparezcan. Efectivamente, yo he hablado con personas que incluso me le dan esta nota de esperanza, ¿no? De que es una cosa temporal, Yo no, de que este problema de los apagones en un momento determinado, y que yo creo que incluso la misma desesperación de la gente lo impulsa a tener un poco de esperanza que esto en un momento tiene que acabar esta situación. Entonces hoy lo que vamos a hacer nosotros es no para causarle a la gente una tristeza, un pesar, pero sí para que la gente sepa en realidad cuál es lo que está pasando, cuál es la realidad de las cifras, porque la matemática no miente. Y bueno, pues vamos a demostrarlo aquí con las cifras, sí, sí, pero con la real. yo quiero decirte una cosa. Tú puedes estar convencido que los apagones en Cuba van a desaparecer por completo. Ahora van a ser alumbrones. Ya no vamos a tener más apagones en Cuba. Ahora vamos a tener alumbrones. Ya los apagones en Cuba, todos aquellos que sueñan que los apagones se acaban, por su sueño se les va a hacer realidad. Yo recuerdo mi querida madre, cuando vivía, siempre me decía, ten cuidado con lo que pides, no vaya a ser que se te cumpla. Y efectivamente, todos aquellos que han pedido que los apagones se acaben, pues, por desgracia, su petición, sus oraciones llegaron y van a ser realidad. Ahora vienen alumbrones. Alumbrones. Al peor estilo 90. Vamos a un momentico para que la gente entienda un poco la situación de fondo. Vamos a poner la tabla de las energías, que es esta que está acá. ¿Ves? Ok, O esto sea, viene de el la tipo ONEI. de energía, ese es el tipo de energía que tenemos en Cuba. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de la ONEI. Para los que no saben qué es la ONEI no es ninguna institución norteamericana, ni de la CIA, ni de la mafia, supuesta mafia miamense, ni nada. La ONEI es la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Este es un reporte que se hizo en mayo del 2019. O sea, estos son datos de Cuba, nacionales del De Cuba. Estado, datos oficiales. O Exacto. Estos sea, que son datos. según estos datos, tenemos aquí que el mayor por ciento de lo que se consume en Cuba es el combustible, o sea, es crudo y fuel oil. Y Y fueron. bueno, y ya. O sea que estas son las dos principales fuentes para generar electricidad en Cuba, crudo y fuel oil. Y ya Y lo aquí hay vimos una, en este caso de los tanqueros, pero aquí hay era una, lo que había mencionado. pero aquí hay una discrepancia con el resto de las publicaciones científicas internacionales. Cuba está Ajá. diciendo que entre crudo y fuel oil, ellos están utilizando entre un 50 y un 55% Ve- de este tipo Sí, de exacto. combustibles para generar electricidad. Y que el resto lo están utilizando de energía renovable, que en Cuba nadie sabe, porque nunca nadie ha visto un molino de viento, ni un parque eólico, ni siquiera un parque solar. Teóricamente En hay Cuba es un caso. prácticamente desconocido todo lo que es energía renovable, este tipo de energía solar, de viento. Eso en Cuba es prácticamente desconocido. En Cuba se estuvo Exacto. hablando un tiempo del biogás y todas estas cosas, pero no ha sido una Pero, cosa que pero haya. es que estamos hablando que ellos están diciendo que casi un 35% es de energía Sí, de renovable, energía renovable, sea claro. eólica, sea solar, sea de biogás, de la que sea. No, yo Pero pienso que eso es un globo, la verdad, eso es un globo honestamente, honestamente. que ellos inflan para decir que están Porque mira, reduciendo. la gente, tú lo ves fríamente así en número, un 35% es una cosa considerable. Es una Un cosa treinta y cinco por considerable. ciento es una cosa, para, fíjate, para poner más a la gente en el En marco de esto, contexto. en el contexto, fíjate que cuando se estaba haciendo la planta nuclear de Juraguá en Cienfuegos, se preveía que con dos bloques, con esos dos reactores de 440 megabytes cada uno, se iba a aportar aproximadamente del 15 al 18% de la generación
de energía a nivel nacional. O sea, iba a Es que solucionar. España, estamos hablando de un país como España, que tiene parques solares donde quiera y tiene parques eólicos donde quiera, produce un 33% de su electricidad con energía renovable. Con energía nuclear. O sea que es imposible. Es imposible. Físicamente es imposible que Cuba genere un 35% de su consumo con energía renovable. Eso es imposible. Entonces, por ejemplo, esto es una revista científica que habla sobre todos los países del Mm. mundo, donde te dice que Cuba consume para hacer la electricidad, es decir, combustible, la generación de electricidad en Cuba, el 95.5% de combustible fósil, 1.4% solar, 0.1 eólica, hidroelectricidad es 0.3 y biomasa y residuos 2.7%. Ya esto es más creíble. Sí. Esto, Ya este se acerca más a la realidad. exactamente. Esto es más creíble. Estamos hablando de que Cuba tiene una capacidad de entrada de 7.400 megawatts. Cuba produjo, según la ONEI, según las cifras de la ONEI, 20.000 gigawatts, que serían entonces 20.000 millones de kilowatts. Y esta Ok. publicación científica dice que fueron 16.097 millones de kilowatts, que equivalen a 16.097 gigawatts. Una Exacto. diferencia Ya. casi de Sí, es 4 cuestión de hacer la gigawatts. conversión. Esto puede a veces un poco confuso, pero cuando se hace la conversión, eso es lo que da en gigawatts. Sí, sí, En exacto. gigawatts, que es como se mide mundialmente la producción anual, Mm. con una pérdida de transmisión y distribución, porque lógicamente toda energía que Que, se transmite tiene pérdida, que es enorme, pero en este caso es es enorme. enorme, de 3.429 megawatts, billones de watts. Cuba produce, en el petróleo humano ese que produce 38.400 barriles por día. Consumo de petróleo refinado son 164.000 barriles por día. Y importación de petróleo crudo y condensado, 48.500 barriles por día. Y las reservas estimadas no significa que estén en tanques, sino es bajo tierra, lo que se Sí. supone que Cuba tiene para poder extraer de tierra. Las reservas estimadas de crudo son 124 millones de barriles. Estos números nos dan una estimación de que Cuba necesita para producir energía, que lo estábamos viendo en otro gráfico que lo vamos a compartir ahora. El per cápita por kilowatt de un ciudadano cubano es de 1.427 kilowatts hora, comparado con el 5.518 kilowatts hora por habitante en Europa, y no queremos tocar los 12.331 kilowatts hora por ciudadano en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya. Es una barbaridad. Muy bien. Estamos hablando de que Cuba, el per cápita per kilowatt por habitante en Cuba es casi un 400% menor que el de un ciudadano europeo. Cuba necesita para producir petróleo, para producir electricidad, 112.400 barriles por día. O Esto sea, esa significa es la cantidad que necesita diariamente. diariamente. Lógicamente, los barcos no vienen con 112.000, los barcos vienen con Claro. 1.000 barriles de petróleo, etcétera, etcétera. Perdón. Pero esa es la media que Cuba necesita diaria.
O sea, y este es el combustible que por supuesto viene y se almacena. y se almacena. Pero vamos a hablar Exacto. del costo. Del costo. Vamos a ver el costo de esto. ¿Cuánto cuesta Exactamente. toda esta importación de combustible? Y vamos a la calculadora. Vamos a abrir la calculadora para que todo el mundo lo vea la calculadora con nosotros. Exacto. Que es duro, los números son duros, pero es lo Y que hay. no mienten, los números No, no, los números no son mienten. implacables. Los números son implacables. Tú me puedes decir que eres más joven, más bello, más lindo, más lo que sea. Los números son implacables. Usted tiene tantos años, son implacables. Si Cuba necesita 112.000, vamos a 112.400 barriles diarios, Sí, multiplicado por los 365 días del año. Eso hace un total de 41.026.000 barriles. barriles de petróleo. Y, ajá, Si lo multiplicamos por el costo, que está el alrededor de costo. $95 el barril, estamos hablando de que Cuba necesita casi 3.900 millones de dólares. Exacto. O sea, estamos hablando de un salto porque hace 2 años el precio del petróleo era mucho más bajo. Era mucho más bajo. Y ahora ha Estábamos saltado hablando que y está. por lo que vemos no tiene intención la gente de la OPEP de bajar el precio del petróleo. No, 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 no. Pero es que aparte, el problema no es que haya intención de subir en la producción. El problema es que durante la pandemia y antes de la pandemia, gobiernos como Estados Unidos desincentivaron, exclusivamente este gobierno actualmente ha desincentivado la inversión en la producción de petróleo. En la Y industria la petrolera, exacto. producción No de el petróleo caso es a largo plazo. el caso del Keystone, todo esto que quedó en nada. Exactamente. Entonces Cuba necesita casi 3.900 millones de dólares para importar el petróleo, que no lo tiene. No, Estamos no lo hablando, creo. vamos a hablar en toneladas ahora porque vamos a hablar sobre los tanques. Sí, ¿cómo se traducen los barriles en toneladas? ¿Y cómo es Los la barriles capacidad en de toneladas almacenamiento? son 7.14, una tonelada son 7.14. Siete Por punto ejemplo, catorce. Ok. el barco ruso que entró hace poco, que salió en todas las noticias, con 700.000 barriles, Sí, cuando lo dividimos entre 7.14, entró con 98 toneladas, que es estamos hablando que eran dos tanques, 98 toneladas se almacenaban en dos tanques de lo que se quemaron sí. en Matanza. Porque cada tanque de Matanza, vamos a poner un momento la foto de los tanques que se quemaron para que no haya equívocos. Sí, o sea, para que la gente esté clara, son en total 8 tanques de este tipo. Ajá. Y Cada tanque, presuntamente, bueno, se han quemado 4, se han perdido 4. cada tanque de este tipo son de 51 toneladas. 51 toneladas, ok. Vamos a redondearlo a 50 toneladas. Sí, para que sea Es más decir, fácil. que en dos tanques de estos, Ajá. en dos tanques de lo que se quemaron, que Serían hacen 100 100 toneladas. toneladas, cabía perfectamente los 700.000 barriles que trajo De este Estados Unidos barco. en dos tanques. Ya. Significa que Matanza tenía la capacidad de 200, de 100, 200, 400 toneladas. Estamos hablando que, según aquí vemos en Google, Cuba tenía 8 tanques en su base de supertanquero, que no están de supertanquero porque Cuba no tiene esa gran capacidad de almacenaje. Estamos hablando que Cuba, cada tanque son 55.000 toneladas. Vamos a sacar una Ok. cuenta muy sencilla: 55.000 toneladas por 4 que se quemaron. Cuba perdió ahora una capacidad de almacenaje en Matanza de 220.000 toneladas. Toneladas. Ya. A perder los Ahí, 4 tanques de los 8 que tenía. Ya. en barriles, vamos a llevar a barriles. Cuba perdió una capacidad de 1.570.800 barriles en almacenaje.
O sea que ya es un petróleo que no tiene dónde meterlo. que no tiene dónde meterlo. Estamos hablando que hoy por hoy Cuba no tiene dónde meter petróleo. Porque la capacidad completa que tenía Cuba con los 8 tanques, estamos hablando que son 55.000 toneladas por tanque, eran 8, eran 440.000 toneladas por 7.14, que es una tonelada equivale a 7.14 barriles, eran de 3.141.600 barriles almacenados. Cuba Ya. perdió esa mitad de almacenaje. Y tanta propaganda se le dio hace poco a un barco ruso que entró con 700.000 barriles de petróleo, y 700.000 barriles de petróleo, es decir, como si fuera un paliativo para la industria cubana, son solamente 98 toneladas. 98 toneladas, que era en 98.000, dos tanques, 98.000 toneladas. almacenadas en dos de estos tanques, de los Eso, cuales estos también se fueron. exacto, y no llena a 100% los dos tanques, porque estamos hablando de que cada tanque son O sea que 55.000. no solo se perdieron los tanques, sino se perdió ese petróleo también que llegó. Exacto. Si se quemaron los 4 tanques, vamos a suponer que ellos llegaron a vaciar. No sé cómo llegar a vaciar uno de los tanques, o que dicen ellos que vaciaron. Porque para tú vaciar, hay un gran problema, para tú vaciar un tanque, tienes que tener otro disponible. Claro. Y a no ser que los tanques de la otra hilera, acuérdate que eran 2 baterías, vamos a compartir la pantalla para que la gente los vea, Sí. ¿no? A Mejor no para ser qué. que los tanques de esta segunda batería de aquí, Sí. estos 4 que sobrevivieron, estuviesen vacíos, no sé cómo ibas a poder sacar las 55.000 toneladas de capacidad que tiene cada tanque de esta batería. Estamos hablando de 220.000 toneladas. Sí, a no ser que nosotros estuvieran vacíos. Pero bueno, Cuba acaba de perder ahora en estos 4 tanques 220.000 toneladas de petróleo. Y como la gente está más acostumbrada al, al tema de los barriles, vamos a recordarle a las personas que 220.000 toneladas equivalen a 7.14. Una tonelada de 7.14 barriles equivale a 1.570.800 barriles. Casi Ya. 1.600.000 barriles. A un costo de, Cuba no puede almacenar a partir de hoy. vamos a hacer la cuenta un poco, a un costo de cuánto le cuesta a Cuba, le está costando aproximadamente cada, cada barril. Espérate, Agarramos. si Cuba perdió esa cantidad de barriles, solamente en pérdida, vamos a suponer que compró el petróleo a Rusia a $90, está a 95 en el mercado internacional ahora, pero que Rusia se le ha vendido a $90, estamos hablando de que Cuba perdió 142 millones de dólares. Así, Que volando por tal y los como aires. está, que tal y como está la situación en Cuba es un palo Es un palo. considerable. Y volvemos al cálculo sencillo. Cuba ahora tiene un problema secundario, aparte de que Cuba necesita 112.400 barriles diarios de petróleo, que volvemos a recordar, multiplicado por 365 días, equivale a 41.026.000 barriles, a un costo promedio de $90, equivalen a casi 3.700 millones de dólares que necesita Cuba anualmente para Para generar la mantener electricidad. la isla funcionando. Pero no solamente eso, volvemos al otro dato. Hoy Cuba tiene un segundo problema. El petróleo se le va a encarecer, porque al no tener capacidad de almacenamiento, Claro. tiene que comprar petróleo en pequeñas cantidades. Y al comprar
con barcos de pequeñas cantidades y comprarlos más frecuente porque no tienen Claro, como almacenar es suficiente. un incremento de gasto, claro. Eso es un problema. Porque estábamos hablando que un tanque, vamos a llevarlo a días, un tanque son 55.000 toneladas. 55.000 toneladas multiplicado por 7.14, un tanque son 392.700 barriles. Lo divides entre los 112.400 que Cuba necesita importar cada tanque, que no es mucho, cada tanque era el consumo de Cuba entera para 3.4 días. Si no es mucho, vamos a redondear a 3.5 días. Sí, Es decir, dos tanques, una semana, por cada semana hacían falta dos tanques. ya aproximadamente, ya. Y si eran ocho, estamos hablando que son una semana, 2 semanas, 4 semanas, un mes. Esos tanques era la importación mensual de Cuba. Los 8 tanques era la importación mensual de Cuba. O sea que a todo esto se une, o sea, la pérdida de almacenamiento, la pérdida en dinero, por supuesto, El dinero que se... y a todo esto se suma la vejez de todas estas termoeléctricas, las roturas de todas estas termoeléctricas que están trabajando todas a menor por ciento de su capacidad total, por supuesto. Así que tenemos un cuadro sí, que o sea, por ahora ejemplo, estamos en agosto, todo lo que queda de agosto es un mes que donde el consumo de electricidad aumenta, en todos los países aumenta, donde hay calor, por supuesto, aumenta el consumo de electricidad. O sea que vemos que es una situación bastante caótica lo que tienen. hay que recordar ahora varias cosas. Primera, el Cuba no tiene capacidad financiera para pagar 3.500 mil 3.500 millones, 3.500 Estamos millones, hablando de 3 o billones y medio, estamos hablando. 3.5 millones y medio en inglés, 3.500 millones de dólares en español, anuales en petróleo. No Ok, tiene esa capacidad. a ver, Laureano, para que la gente esté ponga bien los pies en la tierra. ¿Cuánto, o sea, ya hablamos que esta es la cantidad en dinero que necesita Cuba para exclusivamente el tema de generar energía eléctrica? Ahora, Exacto. ¿cuánto dinero le entra a Cuba por diversos conceptos? Supongamos, a Cuba le entra lo que más le entra son por las remesas familiares, por la exportación de Entraba, médicos y de otro personal, sí, sí, le entraba, porque hay una cuestión. porque Hasta el hace, turismo está en baja también. sí, sí, pero hasta hace 2 años, o hasta hace un año y medio que empezaron con los inventos de MLC, entraban a Cuba alrededor de 3.6, 3.7 billones, es decir, 3.600, 3.700 3.600 millones de dólares. Que la gente, ese 80% de ese dinero lo cambiaba en CUC, iba a comprar los productos súper caros con un A un 240% incremento de 200 y pico por ciento, sí. a las tiendas de MLC. Ellos mismos se dieron un tiro en el pie, porque cuando ellos quitaron las tiendas de CUC y pusieron las tiendas de MLC, lo único que hicieron fue que la gente, empujar a la gente a irse del país. Y Una de las entonces cosas. la remesa, la gran cantidad de remesa que ha entrado a Cuba en el último año, ha tenido un solo destino: Nicaragua. Exacto. Reunir el Porque dinero para pagar todo esto que oscila entre los 10.000, 15.000, hasta 20.000 dólares. Hay gente que ha pagado el dinero que antes la gente se gastaba en las tiendas MLS, se lo ha gastado ahora en escapar en escapar de de Cuba. esta situación extrema que ellos mismos inventaron al poner las tiendas MLS. Mm. Porque le quitaron al cubano la posibilidad de comprar comida, de comprar electrodomésticos, de comprar todo, porque le pusieron todo en MLC. Exacto. Y, Y y estamos al no, hablando de aproximadamente 170.000 cubanos que se han ido en un exacto, año. y al no poder, el cubano de Estados Unidos, que es de donde mayor
viene la remesa, depositar directo a las tarjetas famosas de MLC, ya el gobierno no tiene acceso a esos 3.6 billones de dólares. Significa que Cuba ha tenido el corte drástico. Bueno, no a toda la cantidad, pero a una buena parte ya no tiene acceso. Sí, a una buena parte es un corte muy drástico. Estamos hablando que Cuba, por lo menos, el gobierno, hablamos del gobierno, sí, ha perdido por lo menos el 50% de adquisición de esa remesa. Ya estamos hablando que los servicios médicos han caído. Han caído porque hay un conocimiento ya a nivel internacional de lo que significa esta mano de obra de estos médicos, que esto es una esclavitud moderna. Y bueno, hay contratos que se han rescindido, como el de Brasil, y bueno, esto todavía está por ver. Pero estamos hablando que si Cuba estaba facturando en el 2019 6.000 millones, Cuba debe estar facturando ahora unos 4.000 millones. Sí, hay una pérdida de 2.000 millones. O sea que a Cuba se le va a ir el poco dinero que tiene el régimen, el poco se le va a ir completamente, se le iría en la electricidad, nada más que generar electricidad. O sea, todos los demás servicios se irían a la bolina. A ver, paremos un momento. Acuérdate que Cuba tiene una prioridad mayor que la electricidad. Cuba gasta, según su propio presupuesto nacional, 5.9 billones, es decir, 5.900 millones de dólares en todo el sistema de represión. El sistema de represión no solamente incluye a la policía y el ejército. No, por supuesto que no. Las partidas arancelarias, las partidas que tienen los CDR, los órganos del partido, la UJC, la FMC. Mira, eso es incluso un programa que yo quiero hacer un día, que lo podemos hacer tú y yo aparte. Hay un programa que yo quiero hacer sobre todos los organismos, todas las cosas inútiles que hay en Cuba, que están consumiendo dinero y no aportan absolutamente un centavo. Como los comités nacionales, municipales, provinciales del partido, de la UJC, de la FMC, todas esas organizaciones no producen un centavo y consumen dinero. Sí, pero esas organizaciones lo único que producen es el mantenimiento del poder. Exacto, de eso estoy hablando. 5.900 millones. Claro, por supuesto. Estamos hablando que Cuba tiene un índice de presos, es el segundo país del mundo con un índice de presos per cápita poblacional en el mundo. Después de Corea del Norte es el segundo. Exacto. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero también. Como rojo. Mira, yo estaba tratando de hacer los cálculos de manera conservadora, ¿no? De todo lo que consume, de la cantidad de dinero que consume cada organización de esta, cada comité municipal, nacional, provincial, teniendo en cuenta la cantidad de cuadros que trabajan en él, que cobran un salario, más toda la infraestructura, el transporte, la logística, la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo estoy tratando de hacerlo, lo voy a sacar en un programa aparte, porque bueno, si no esto se nos convierte en un mega giga programa, y ahí vas a ver la cantidad de dinero que en Cuba se bota a la basura. Es una cosa increíble. El problema es que hay que saberlo interpretar de la claro. que ellos explican. Porque no es solamente la policía es lo que tú ves, la policía es lo que tú percibes, lo que la población puede ver es el policía, la patrulla. O sea que eso cuesta dinero, mantener el salario de policía, la patrulla, estos trajes de última generación antimotines que tienen ahora con escudos, con todo. Todo eso cuesta plata. Pero no hay traje de bombero ni de cuarta generación. Exacto. Ya vimos en una de las fotografías una de las botas de los bomberos con agujeros, con cosas increíbles. No tienen trajes ignífugos, que son los trajes que se utilizan para este tipo de incendios. No solo eso, tú vas a mirar lo que es perceptible, y es el gasto perceptible, lo que la gente ve y dice, bueno, mira qué cantidad de patrulla. La gente se puede hacer una idea de lo que ve, de la imagen. Tengo un montón, ¿cuánto habrán costado todas esas patrullas, esos trajes de policía, esas tonfas, todas esas escopetas que tienen nuevas, todo eso? ¿Cuánto habrá costado todo eso? Y es un cálculo que ellos en mente pudieran quizá imaginar. Pero hay otro gasto que la gente no ve, que es el gasto en inteligencia y en contrainteligencia, y en mantener todo este aparato de represión, de vigilancia, de todo eso, que la gente es el que no ve. Porque además tienen secciones de radio que es última tecnología,
informáticos, psicólogos, son equipos y equipos de gente que eso cuesta una millonada. Es una millonada y no es una exageración. Cuando yo haga el programa de Barbarroja, la gente lo va a ver, que Barbarroja era un tipo que tú podías ir a la oficina de él y decirle que ibas para Chile o para cualquier lugar a una misión X que se dio y te decía, dame acá 5.000, 10.000 dólares y te lo sacaba y te lo daba. O sea que así es como se va el dinero en Cuba también. Pero bueno, volviendo a todo esto, 5.900 millones. La cuestión a la que nos enfrentamos es el dinero que tienen que gastar y lo que les va a costar todo esto. Ya vimos, lo que estamos hablando en este programa es únicamente de generación de electricidad. Y la comida, todo ese pollo que hay que comprar a los Estados Unidos, toda esa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? Como te decía anteriormente, los apagones van a desaparecer. Para todos aquellos que soñaron sueños que los apagones desaparezcan, efectivamente, tanto pidieron que se les va a hacer realidad, los apagones van a desaparecer. Ahora vienen los alumbrones. Los alumbrones. Porque entre los 3.5 billones o 3.500 millones de dólares que Cuba necesita para la importación de petróleo anualmente y entre la pérdida de almacenamiento con 4 tanques de 55.000 toneladas de matanza, estamos hablando Es serio. que es duro. Sí, pero además, súmale a eso el estado en que están todas las termoeléctricas. Por ejemplo, Que son vamos a poner unos ejemplos para que la gente tenga una idea de cómo están las termoeléctricas. Matanza, ¿Quién es? por ejemplo. Matanza fue creada para producir 360 megawatts. La limitaron a producir 300, pero está produciendo 200 megawatts. Sí, 160 megawatts menos que para lo cual fue diseñada. ¿Por qué? Lo mismo de siempre. Falta de mantenimiento, falta de insumos, falta de inversión, falta de mejora y solamente parcheado. Que es lo que ha pasado con todas las industrias de Cuba. Por eso es que tuvieron que cerrar la Ramos Latour de Nicaragua. Sí, Cuba es el país del parche. Cuba es el país de parche. Porque ya no eran productivos, porque nunca los actualizaron, nunca los modernizaron. Por eso han tenido que cerrar Antillana de Acero. Perdón. Y por eso han tenido que cerrar media industria de Cuba. Es que además en tantos años que lleva todo este sistema de termoeléctrica, que se ha comprobado su ineficiencia, se ha comprobado lo caro que es, no se han preocupado por buscar una energía alternativa, no se han preocupado por montar un parque eólico, ni por montar paneles solares, porque porque la gente me dice mucho el bloqueo, bueno, pero es que mira, hay muchísimos países que tienen fábricas de paneles solares, está China, la India, Brasil, hay muchísimos. Países que no son ni siquiera del primer mundo y pudieras tú hacer un contrato con ellos, montar en Cuba 1 o 2 fábricas de paneles solares que le propiciaría empleo a las personas y entonces mejoraría muchísimo, aliviaría muchísimo lo que es el consumo de electricidad. Mira, te lo voy a poner más sencillo, el costo, no precio de venta, estamos hablando de precio de costo, de instalación de paneles solares en una casa normal en Estados Unidos, ¿sí? Una casa que consume muchísima electricidad. El costo, no el precio de venta, que viene la compañía X y con la mano de obra te instala tanto y te cobra 3 veces lo otro. El costo son unos 15.000 dólares. Con los 3.500 millones de dólares que cuesta el petróleo en Cuba para generar electricidad, si tú lo divides entre 15, fíjate, si lo divides entre 15.000, tú podrías instalar 234.000 viviendas paneles solares y olvidarte de esa vivienda. Esa vivienda, porque no hay una cuestión, que no es que la vivienda que tiene instalado paneles solares vive. Esa vivienda, aparte de vivir, vende. Aparte de la energía que consume, vende electricidad o pone el resto de electricidad sobrante en el sistema eléctrico. Por lo que exacto. Cuba, se recicla, sí.
se Yo, recircula. yo Pero consumo, además, la mitad es que Cuba es un país que tiene sol el año entero, casi prácticamente. Pero no solo sol, es una isla. Y una isla es ventosa, tiene vientos, fuertes vientos también. Y se pueden poner parques de molinos de viento sin ningún problema en zonas que no afecten, por supuesto. Y pueden contribuir muchísimo también. Pero no, tampoco. Tampoco se han preocupado por esto. O sea no se que han es preocupado. una cosa que no tiene sentido. Entonces, eh, volvemos a la época de los alumbrones. Cuba no tiene capacidad financiera para seguir pagando el petróleo a los precios de 90, que están oscilando entre 95 y 105 el barril, porque sube y baja constantemente, diariamente, un poco más arriba, un poco más abajo, pues está entre 95 y 105. Cuba no tiene 3.500 millones para disponer de petróleo. Significa que si no tengo para comprar petróleo, son alumbrones. Porque Exacto. el petróleo que compre es para, no puedo generar electricidad 15 días y tener 15 días la isla para. Tengo que dar alumbrón. Así Así de estamos. sencillo. Así Viene la estamos. época de los Así está. alumbrones. Ahí sí está la Y cosa. ahora, Ahora viene con, agosto. Ahora viene agosto. Ahora es todo agosto. exacto, y estamos hablando que al perderse 4 tanques, cada tanque equivalía a 3,5 días, son 7 días, 14 días. Es una quincena menos, 2 semanas menos de almacenamiento de petróleo en Cuba. Que eso tiene que ver, eso se va a ver afectado por alguna manera. Entonces, los apagones, desgraciadamente, se van a terminar. Se van a terminar. No, Y no miramos más por ese lado y vamos a pasar a los alumbrones. ahora venimos a la época de los alumnos. Y esto me hace acordarme Terrible. del famoso cuento de Paregué. Ilumínense con vela, que tener papel, griten, viva Cuba. Es, es triste, es triste. Esto es, uno se ríe, pero la verdad que lo que les espera no es fácil. Pero bueno, imagínate, esto es una cosa que se veía venir. Esto no es una, ellos son ineficientes, ya se podría decir que por naturaleza. Pero yo no creo Pero tanto en la ineficiencia, sino, aparte de que son ineficientes, sino en todo el dinero que destinan a su propio mantenimiento a su propio y a generar, o sea, a largo plazo, o sea, las condiciones en otros países, porque para eso destinan dinero también. Para muchísimo. eso mandan maletines de dinero para elecciones, para esto, para influir en los estados políticos de otros países para que se inclinen al lado de Cuba y así como está sucediendo. Eso es un Pero montón de dinero lo que cuesta. vamos a mirar esta situación, hermano mío, como una ventaja. La juventud tuya y mía, que vivimos los alumbrones del 89, 90, 91, hasta el Pero 94. yo desde que tengo uso de razón, fíjate que yo nací en 1964 y yo desde que tengo uso de razón en Cuba se va la luz. Sí, pero Desde que yo tengo uso de razón. los alumbrones tuvieron desde el 89 al 94. Los duros, los fuertes, los que vienen ahora repetidos, Sí. pero con versión 2.0 que es más duro todavía. Entonces eso le sirve, mira, le viene como anillo al dedo. Ahora este asunto del, no, esto es una desgracia natural y esto al gobierno no se le puede culpar. Y yo incluso te puedo reprimir más porque tú eres un mal agradecido que estás viendo los esfuerzos que yo como gobierno hago y tú insistes en que en que la pagó y que quieres la corriente y no sé, así pues te voy a reprimir. La Eso juventud le mira, la sirve. juventud de ahora, esa juventud que está en las calles protestando por la falta de corriente, esa juventud no va a entender porque no es solamente la corriente. Y ahí está el problema. Y estamos hablando de que esa juventud ahora no, ya esa juventud no va a entender justificaciones ni que es un rayo ni que si la tormenta el siglo. La juventud de ahora ya no aguanta más. Porque esta juventud ya, estamos hablando que no es solamente la corriente, es falta de atención médica, falta de médicos, falta de insumos, falta de comida, falta de electricidad, falta de agua. Entonces llega el momento en que ya
Y esta juventud no tiene compromiso moral. Así que bueno, oye, Exactamente. Y Laureano, ya, entonces, ya bueno, sabes, bueno, bueno, ya tú sabes, tú has sido magistral aquí con esto, has arrojado una luz tremenda sobre algo que la gente a veces no habla. La gente prefiere a veces no pensar mucho y entonces te vas por lo fácil, efectivamente. Entonces la gente no piensa en los números y los números están ahí delante. Solo hay que buscarlos. Entonces solamente hay que es la buscar parte que la gente... la matemática no engaña. La matemática no miente, los números están ahí y esos ahí son inmutables. Así que bueno, ya tú sabes, un millón de gracias por todo. Ha Y sido ya, como siempre un placer, aunque no tengo mucho tiempo últimamente, pero ha sido un placer. lo mismo por acá, lo mismo por acá, que hay muchos múltiples problemas. Así que bueno, Un abrazo a todos y bueno, nos vemos en otra oportunidad, Abraham. nos vemos en la próxima y bueno, que les Y deseamos gracias por tenerme en tu lo programa. mejor posible. Gracias a ti, gracias a ti. Que para gusanear, aunque el cheque no llegue, el cheque de la CIA no llegue, se siempre se saca tiempo. Lo hacemos voluntario, lo hacemos Lo voluntario. hacemos voluntario. Un saludo a todos.